El teléfono vibró en mi bolsillo como un puñal oculto, y lo saqué con manos temblorosas, el nombre de Noelia iluminando la pantalla en la penumbra de la sacristía de la Catedral de Burgos. No puedo casarme con ella, mamá. Es un error. Amo a alguien más, susurró su voz al otro lado de la línea, un eco que me atravesó como el viento gélido del Arlanzón en invierno. En ese instante mi mundo de rosas y promesas se resquebrajó, y el anillo que acababa de bendecir el sacerdote rodó por el suelo de piedra, un traqueteo sordo que ahogó mi grito ahogado. Me llamo Patricia, tengo 28 años, y hasta esa tarde de junio, creía que mi vida era un cuento de hadas tejido con hilos de seda castellana. Burgos, mi ciudad natal, con sus murallas medievales y sus calles empedradas que huelen a pan recién horneado y a jazmín en flor, había sido el escenario perfecto para nuestro romance. Noelia irrumpió en mi existencia hace 3 años, como una tormenta de verano en las alturas de la Sierra de Atapuerca, repentina, intensa, imposible de ignorar. Ella, con 26 años entonces, era la nueva profesora de literatura en el instituto donde yo impartía clases de historia. Su risa resonaba en los pasillos como el tañido de las campanas de la catedral, y sus ojos marrones, profundos como los pozos de las cuevas prehistóricas cercanas, me atraparon desde el primer saludo. Patricia, ¿has leído a Rosalía de Castro? Sus versos son como el Duero en estiaje, profundos y melancólicos, me dijo un día en la sala de profesores, mientras compartíamos un café cargado con leche al estilo burgalés. Yo siempre metida en mis libros de crónicas medievales, con mi cabello castaño recogido en un moño desordenado y mis gafas de montura fina resbalando por la nariz, me sonrojé como una niña. Aquella tarde bajo el roble centenario del patio del instituto, nos besamos por primera vez. Fue un beso torpe, lleno de nervios y de la urgencia de quien ha esperado demasiado por algo prohibido en una sociedad que aún susurra juicios sobre amores como el nuestro. Nuestro amor creció como las vides en las colinas de la ribera del Duero, lento al principio, pero con raíces profundas que se entrelazaban inevitablemente. Compartíamos tardes en el espolón, paseando de la mano junto al río, ignorando las miradas curiosas de los jubilados que jugaban a las cartas en los bancos. Aquí nos casaremos, le dije una noche mientras veíamos las luces de la catedral reflejadas en el agua. Ella sonrió, su piel oliva brillando bajo la luna, y me prometió, en la capilla de la Natividad, con el aroma de las rosas de San Lesmes flotando en el aire. Noelia era así, poética, soñadora, con un acento andaluz suavizado por años en Castilla, que la hacía sonar como una copla flamenca cantada en voz baja. Pero detrás de esa fachada de perfección, había grietas que yo, ciega por el amor, no quise ver. Su familia, venida de Sevilla hacía una década por el trabajo de su padre en la industria del vino, era conservadora hasta el tuétano. Mi madre cree que el amor verdadero es como el vino de Rioja, debe madurar en bodegas oscuras y tradicionales, bromeaba Noelia, pero en sus ojos había un velo de tristeza que atribuía a la nostalgia por el sur. Yo, hija única de una familia burgalesa de clase media, mi padre, un funcionario jubilado que coleccionaba monedas romanas, y mi madre, una costurera que bordaba mantillas para las procesiones de Semana Santa. Nunca imaginé que esas diferencias culturales serían el preludio de nuestra ruina. Los preparativos de la boda fueron un torbellino de emociones y tradiciones. Elegimos el vestido en una sastrería cerca de la Plaza Mayor, el mío, blanco marfil con encaje de camariñas que mi madre insistió en que llevara, para honrar a las abuelas gallegas que nunca conociste. El de Noelia, un diseño sencillo en azul cobalto, evocando el manto de la Virgen de la Soledad. Invitamos a 300 personas, colegas del instituto, amigos de la universidad en Valladolid, y hasta primos lejanos de Málaga que Noelia juraba que eran inofensivos, aunque beban como cosacos. La ceremonia sería en la catedral, un capricho romántico que mi familia financió con el ahorro de años, soñando con un sí, quiero que uniera dos mundos bajo el gótico esbelto de las torres. Esa mañana de junio el sol se filtraba a través de las vidrieras de la sacristía, tiñendo el aire de colores iridiscentes. Yo ajustaba el velo frente a un espejo antiguo, el corazón latiéndome como un tambor en las fiestas de San Juan. Mi mejor amiga, Laura, una pelirroja aragonesa que había sido mi confidente desde la facultad, me ayudaba con los pendientes de perlas. «Estás radiante, Patri. Noelia va a desmayarse cuando te vea», río, mientras yo respondía con un suspiro nervioso. Fue entonces cuando oí la voz de Noelia en el pasillo adyacente, hablando por teléfono con su madre. Me acerqué sigilosa, el corazón en un puño, atraída por un presentimiento que no supe nombrar. «No, mamá, no puedo.
Patricia es maravillosa, pero... Recuerda a Carmen, ¿verdad? Lo que le hice. No quiero repetir el error. Su voz se quebró y el mundo se detuvo. ¿Carmen? ¿Quién demonios era Carmen? El teléfono se me resbaló de las manos, pero lo atrapé a tiempo, aunque el daño estaba hecho. Me apoyé contra la pared fría, las lágrimas brotando como un manantial represado. Traición. La palabra resonó en mi mente como el eco de un requiem en la nave principal. Corrí hacia la salida lateral, el vestido rozando el suelo como alas de un ángel caído, y me refugié en el claustro, donde las columnas mudéjar me envolvieron en su silencio acusador. Allí, sentada en un banco de piedra, reviví los últimos meses como un montaje cruel. Las noches en que Noelia se ausentaba por trabajo, alegando reuniones con padres de alumnos. Las miradas esquivas cuando hablábamos de nuestro futuro, de adoptar algún día, de envejecer juntas en una casa con jardín en las afueras de Burgos. Había sido todo una ilusión. Mi mente, entrenada en desentrañar enigmas históricos, tejía hipótesis, un affair con una colega, un regreso al armario familiar, o peor, un sacrificio por presiones externas. Pero la mención de Carmen. Eso era una herida abierta, un secreto que ella había enterrado bajo capas de promesas. Decidí confrontarla. No allí, no en sagrado recinto. Esperé hasta la procesión de entrada, cuando los invitados ya llenaban los bancos de madera pulida, el órgano entonando un himno nupcial que ahora sonaba como una burla. Noelia avanzó por el pasillo central, radiante en su traje azul, el ramo de lirios blancos temblando en sus manos. Nuestras miradas se cruzaron, y en la suya vi el pánico, sabía que yo lo había oído. El sacerdote, un anciano de barba blanca como la nieve de la sierra en invierno, comenzó la homilía sobre el amor eterno, pero yo no escuchaba. Mi voz, cuando surgió, fue un susurro amplificado por el silencio. ¿Quién es Carmen, Noelia? ¿La mujer que amas de verdad? El escándalo estalló como un petardo en las fiestas de la Virgen Blanca. Jadeos colectivos, el obispo tartamudeando, mi madre desmayándose en brazos de mi padre. Noelia palideció, el ramo cayendo al suelo con un tut sordo. Patricia, por favor, suplicó, pero yo ya corría hacia la puerta, el velo rasgándose en mi huida. Afuera, la plaza de Santa María bullía de curiosos atraídos por el revuelo, flashes de móviles capturando mi figura deshecha. En ese momento mi cuento de hadas se transformó en un escándalo que Burgos no olvidaría, la boda lesbiana frustrada en la catedral, la novia que gritó traición ante Dios y los hombres. Horas después, en mi apartamento en el barrio de San Pedro, con vistas al arco de Santa María, me derrumbé. Llamadas de amigos, mensajes de condolencias disfrazadas de chismes. Laura llegó con una botella de Ribera del Duero y un abrazo que olía a lavanda. Cuéntamelo todo, exigió, y yo lo hice entre sollozos que sacudían mi cuerpo como terremotos. Carmen, al parecer, era la ex de Noelia de su época en Sevilla, una relación tóxica que terminó en acusaciones de infidelidad, con Noelia como la villana. Pensé que lo había superado, me confesó Noelia más tarde, en un mensaje que borré sin leer del todo. Pero el daño estaba hecho. Mi corazón, ese órgano traidor que late al ritmo de las procesiones, se negaba a perdonar. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y rabia. La prensa local, ese chismorreo disfrazado de periodismo en el diario de Burgos, tituló, «Boda interrumpida en catedral, amor o engaño». Mi familia, devota hasta la médula, me reprochó en silencio. «¿Por qué no lo viste venir, hija? El amor así es complicado». Mi padre, con su voz grave de fumador empedernido, me dijo, «El orgullo es el peor consejero, Patricia. Habla con ella». Pero yo, herida en lo más hondo, erigí murallas más altas que las de la ciudad. Noelia intentó contactarme una y otra vez, flores en la puerta, cartas perfumadas con su esencia de azahar andaluz, incluso una visita al instituto donde lágrimas surcaban su rostro mientras los alumnos cuchicheaban. «Déjame explicarte», imploró una tarde en el patio, bajo el mismo roble de nuestro primer beso. «Carmen no es lo que piensas. Fue un error del pasado, y mi madre. Ella me presiona para que vuelva al redil, para que corrija mi camino». Sus palabras eran un bálsamo envenenado, porque en ellas oí no solo arrepentimiento, sino miedo, miedo a su familia, a la sociedad que en Burgos aún ve el amor queer como una moda pasajera. Aquel encuentro fue el primero de muchos en nuestro particular purgatorio. Paseamos por las riberas del Arlanzón,
donde los sauces llorones parecían conmiserar nuestra pena. Noelia me contó su historia. Hija de un bodeguero sevillano que soñaba con yernos y herederos, había huido al norte para reinventarse. Te amo, Patricia. Eres mi refugio en esta Castilla de piedra y silencio. Pero yo, con el alma hecha trizas, exigía verdades. ¿Había mentido sobre Carmen? ¿Planeaba dejarme por presión familiar? Sus respuestas eran evasivas, como la niebla que envuelve la Cartuja de Miraflores en otoño, y cada silencio avivaba mi furia. Una noche en una taberna cerca de la Universidad de Burgos, bebimos vino tinto hasta que las palabras fluyeron como el río en crecida. Siento haberte oído, pero más siento que hayas ocultado tanto, le dije, mi voz ronca por el llanto contenido. Ella tomó mi mano, sus dedos fríos entrelazándose con los míos. El secreto me comía viva. Mi madre amenazó con desheredarme si nos casábamos. ¿Y Carmen? Reapareció hace meses, no por amor, sino por venganza. Me chantajeaba con fotos antiguas, diciendo que las enviaría a tu familia. El peso de esa revelación me aplastó. No era solo traición, sino un complot tejido en las sombras de su pasado. Decidí entonces enfrentar el escándalo de frente. Organicé una rueda de prensa improvisada en el casino principal, ese edificio neoclásico donde los burgaleses resuelven sus disputas con oratoria y café. Si oí la traición de mi prometida, declaré ante los periodistas, mi voz firme como el fuero de Castilla. Pero la traición real es el silencio que impone la sociedad a amores como el nuestro. Noelia y yo lucharemos por la verdad, no por el cuento de hadas que esperaban de nosotras. El flash de las cámaras fue cegador, pero en los ojos de Noelia, a mi lado, vi un destello de esperanza. Aquel acto de rebeldía nos unió de nuevo, pero el camino estaba plagado de espinas. Mi familia se dividió, mi madre con su rosario en mano, rezaba por la salvación de vuestras almas, mi padre, pragmático, me apoyó en silencio con abrazos que olían a tabaco y a tierra húmeda. Los amigos se alinearon, Laura inquebrantable, otros murmurando sobre dramas innecesarios. ¿Y Noelia? Ella cargaba con el peso de su herencia, llamadas nocturnas de su madre, acusaciones de pervertir la tradición familiar. En las semanas siguientes, Burgos se convirtió en un escenario de teatro griego, con nosotras como protagonistas de una tragedia moderna. El escándalo se extendió como el humo de las chimeneas en las frías mañanas de noviembre, rumores en las panaderías de Gamonal, cotilleos en las tertulias del Ateneo, incluso un artículo en El País que nos pintaba como el couple lesbiano que desafía a la España profunda. Yo, que siempre había sido la profesora discreta, la hija obediente, me vi convertida en un símbolo, de la mujer traicionada a la guerrera del amor libre. Pero detrás de la fachada, el dolor era un animal voraz que me devoraba por dentro. Noelia y yo nos refugiamos en una casita alquilada en las afueras, cerca del monasterio de San Juan de Ortega, donde el románico susurra lecciones de humildad. Allí, entre paredes de adobe y un huerto de tomateras que luchaban por sobrevivir al verano tardío, intentamos reconstruir lo roto. Cocíamos gazpacho andaluz mezclado con morcilla burgalesa, un híbrido culinario que simbolizaba nuestra unión fracturada. Prueba esto, amor. Es como nosotras, picante y reconfortante, decía ella, ofreciéndome una cuchara con una sonrisa tentativa. Yo comía en silencio, saboreando no solo el plato sino el esfuerzo por sanar. Pero las noches eran traicioneras. Despertaba sudando, reviviendo la escena en la sacristía, su voz al teléfono, el anillo rodando. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le preguntaba en la oscuridad, mi cabeza en su regazo. Ella acariciaba mi cabello, susurrando, tenía miedo de perderte. Mi familia. Son como las murallas de Ávila, impenetrables y si intentas escalarlas te lapidan. Hablaba de su infancia en Sevilla, de veranos en la feria de abril donde bailaba sevillanas con primas que soñaban con bodas heterosexuales, mientras ella ocultaba su primer crush por la hija del tabernero. Carmen fue mi rebelión, apasionada, destructiva. La dejé porque me asfixiaba, pero ella nunca lo aceptó. La mención de Carmen avivaba mis celos, un fuego lento que quemaba la confianza reconstruida. Una tarde, mientras clasificaba papeles en la biblioteca del instituto, mi refugio de libros polvorientos y silencio, recibí un sobre anónimo. Dentro fotos granuladas, Noelia y Carmen en una playa de Cádiz, abrazadas bajo un sol abrasador, con fechas que coincidían con nuestras primeras citas. Un billete adjunto, pregúntale por el verano pasado.
No todo es lo que parece. Mi mundo se tambaleó de nuevo. ¿Otro engaño? Corrí a casa, el sobre arrugado en mi puño, y la confronté en la cocina, donde ella pelaba patatas para una tortilla. Explícame esto, grité lanzando las fotos sobre la mesa. Lágrimas de rabia surcaban mi rostro, y por un momento vi en sus ojos el pánico de la sacristía. Noelia se derrumbó en una silla, su rostro demacrado. Son viejas, Patricia. De antes de ti. Carmen las envió para sabotearnos. Llamó a mi madre, le contó mentiras sobre nosotras. Pero la duda era una semilla venenosa, ¿y si no mentía? Aquella noche dormimos en habitaciones separadas, el silencio entre nosotras más ensordecedor que el tráfico de la N1. El conflicto escaló cuando la familia de Noelia llegó a Burgos como una invasión mora. Su madre, doña Carmen, irónico destino, una mujer de 50 y tantos con mantilla negra y mirada de inquisidora, aterrizó en la estación de tren con maletas y prejuicios. Hija, esto es una locura. Vuelve a casa, donde las cosas son como Dios manda, le espetó en el salón de mi apartamento, ignorándome como si fuera un mueble. Su padre, un hombretón de bigote recortado y voz de torero, asentía en silencio, fumando un puro que apestaba a rencor. Yo desde la cocina oí todo, acusaciones de influencia perversa, amenazas de cortar la herencia, incluso una oferta velada para arreglarlo con un terapeuta en Sevilla. Noelia lloró esa noche en mis brazos, su cuerpo temblando como una hoja en el viento de la llanura castellana. No lo soporto, Patri. Me hacen sentir como una criminal por amarte. Le prometí que lo resolveríamos juntas, pero el resentimiento crecía. Mi propia familia no se quedaba atrás, cenas tensas donde mi madre rezaba extra por la conversión, y mi padre murmuraba sobre tiempos modernos que confunden a la juventud. El escándalo nos aislaba, convirtiendo amigos en conocidos, colegas en cotillas. Buscando un respiro decidimos un viaje a las cuevas de Atapuerca, ese yacimiento donde la historia humana se remonta a millones de años. Tal vez encontremos respuestas en los huesos de nuestros ancestros, bromeé, mientras conducíamos por carreteras secundarias flanqueadas de encinares. Allí bajo tierra, en la penumbra iluminada por linternas, nos besamos como en los primeros días, con urgencia, con redescubrimiento. Eres mi homo antecesor, Noelia. La primera en mi especie, le susurré y ella rió, un sonido que disipó momentáneamente las sombras. Pero al salir, un mensaje de Carmen: si no vienes a Sevilla, le mando todo a Patricia. El chantaje se cerraba como una trampa. El clímax llegó en una noche de tormenta, cuando el cielo sobre Burgos se abrió en un diluvio bíblico. Noelia, acorralada, confesó todo. Carmen no era solo una ex, sino una sociópata que había falsificado documentos para reclamar una herencia compartida de su juventud. Planeaba usarme para recuperarla, y cuando me negué amenazó con exponernos. La traición no era de Noelia hacia mí, sino de un pasado que se negaba a morir. Pero el daño colateral era irreparable, yo había oído mal, asumido lo peor, y mi reacción en la catedral había magnificado el escándalo. Furiosa, llamé a Carmen esa misma noche, el teléfono temblando en mi mano mojada por la lluvia que entraba por la ventana abierta. Déjala en paz, te denuncio por extorsión, amenacé, en mi voz un trueno. Al otro lado, risas histéricas, demasiado tarde, Patricia. Ya envié las fotos a la prensa. A la mañana siguiente el diario de Burgos publicaba las imágenes con titulares sensacionalistas: el secreto oscuro de la novia traidora. El escándalo alcanzó proporciones nacionales, activistas LGBT marcharon en solidaridad, pero para mí era solo humillación amplificada. En medio del caos tomé una decisión difícil: romper el compromiso, no por falta de amor, sino por necesidad de sanar. Necesito tiempo, Noelia. Para perdonarte, para perdonarme, le dije en el puente de San Pablo con el río rugiendo abajo como mi alma en tumulto. Ella asintió, lágrimas mezclándose con la lluvia: te esperaré, aunque sea una eternidad. Aquel adiós fue un puñal, pero también una liberación. Los meses siguientes fueron de introspección solitaria. Volví al instituto donde los alumnos me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Enseñé sobre la Inquisición con nueva pasión: el verdadero escándalo no es el amor prohibido, sino el odio que lo encadena. Laura me arrastró a terapias de grupo en el centro de Valladolid, donde mujeres como nosotras compartían historias de resiliencia.
El amor queer en España es como el flamenco, apasionado, doloroso, pero eterno, dijo una noche una sevillana de ojos fieros. Noelia, meanwhile, enfrentó a su familia en una confrontación épica en Sevilla. Me enteré por cartas, les dije que mi vida es mía, que tú eres mi elección. Doña Carmen, mi madre, lloró pero entendió. Un poco. El chantaje de la otra Carmen se resolvió en los tribunales, yo testifiqué mi voz firme en la sala de audiencias de Burgos, exponiendo la verdad ante un juez que para mi sorpresa, era aliado silencioso. Poco a poco el escándalo se desvaneció como la niebla matutina. Burgos volvió a su ritmo, procesiones, pinchos en las tascas, el olor a leña en las chimeneas. Yo, transformada, escribí un libro, Traición en la Catedral, un memoir que se convirtió en bestseller, donando ganancias a asociaciones LGTB. En sus páginas exploré la psicología del perdón, las capas de mi rabia, el humanismo detrás del drama. Un año después de la tormenta, el sol de primavera iluminaba la Plaza Mayor como un perdón divino. Yo caminaba por las arcadas con un nuevo corte de pelo, corto, liberador, y un corazón que, aunque cicatrizado, latía con esperanza renovada. El libro había sido catarsis, páginas llenas de la crudeza de Burgos, de cómo el amor lesbiano en Castilla es un acto de fe contra la tradición. Críticas lo alabaron por su profundidad emocional, un eco de las novelas de Galdós con toques queer modernos. Pero más que los elogios valoraba las cartas de lectoras, gracias por mostrar que el escándalo puede ser redención. Noelia reapareció en mi vida como un fantasma benigno, una nota en mi buzón, escrita con su caligrafía florida. Volveré a Burgos por la Feria de la Virgen. ¿Un café en el Espolón? Mi pulso se aceleró, un eco del primer beso. Acepté, no por nostalgia ciega, sino por curiosidad, ¿había cambiado? La encontré en nuestra banca habitual, con el cabello suelto y un vestido floreado que evocaba los campos de la Alcarria. «Estás guapa, Patri. El tiempo te ha tallado como a una escultura de Siloé», dijo, su voz un susurro andaluz suavizado. Hablamos durante horas, el río testigo de verdades pendientes. Ella había dejado la enseñanza para dedicarse a la escritura, un blog sobre identidades queer en el sur, donde exponía su lucha familiar sin filtros. Mi madre viene a visitarme ahora, con rosas en lugar de reproches. ¿Y Carmen? Está en prisión por fraude, no por mí. Reí un sonido liberador, y por primera vez en meses, tomé su mano sin reservas. Pero el pasado acechaba. ¿Confías en mí ahora?, preguntó, sus ojos buscando los míos. La confianza se reconstruye como una catedral gótica, piedra a piedra, con andamios de paciencia. Empezamos de nuevo despacio, cenas en casa de Laura, paseos por el Camino de Santiago hasta Santo Domingo de los Silos, donde el canto gregoriano nos envolvió en paz. Allí, en la abadía, compartimos un silencio que valía más que palabras. «Quiero casarme contigo de verdad, sin secretos», murmuró Noelia una noche bajo las estrellas que cubren la sierra como un manto. Yo dudé el fantasma de la traición susurrando dudas, pero respondí, «Solo si prometes que el próximo escándalo será por celebrar nuestro aniversario con fuegos artificiales». El nuevo conflicto surgió de lo inesperado, mi propia inseguridad. El éxito del libro me trajo admiradoras, una en particular, una periodista madrileña llamada Elena, de 30 años, con ojos azules y un cinismo que contrastaba con mi vulnerabilidad. Entrevistas se convirtieron en cafés, cafés en confidencias. «Eres valiente, Patricia. No como yo que huyo de compromisos», me dijo una tarde en un bar de la calle Sombrería. Noelia lo notó, celos invertidos, un espejo de mi dolor pasado. «No me hagas lo que Carmen te hizo a ti», me advirtió en una discusión acalorada, su voz quebrada por el miedo. Aquella pelea fue un eco de la anterior, platos no rotos, pero palabras afiladas como navajas toledanas. «Tú oíste mi traición imaginaria y destruiste todo». «¿Y si yo hago lo mismo?», gritó ella, lágrimas surcando su rostro. Me marché al Arlanzón, sentada en la orilla donde los patos nadaban indiferentes, y reflexioné sobre la psicología del amor herido, cómo el trauma se convierte en profecía autocumplida. Elena era tentación, sí, pero no amor, era la armadura contra el rechazo. Llamé a Noelia al amanecer, «Ven. Hablemos como adultas, no como víctimas». Nuestra reconciliación fue un ritual humanista, una cena en el restaurante más antiguo de Burgos, el Mesón del Cid, donde pedimos judías de Ibeas y vino de la tierra.
Perdóname por dudar, dije entrelazando mis dedos con los suyos. Ella sonrió, esa sonrisa que ilumina como el sol en la romería de la Virgen del Valle. El amor no es perfecto, Patri. Es como la Semana Santa, procesiones de dolor y gloria. Aquella noche en la cama, nos abrazamos sin pasión prohibida, solo con la ternura de dos almas que se reconocen. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, tenía más pruebas. La madre de Noelia, redimida pero no del todo, anunció su llegada para una reconciliación familiar. Doña Carmen llegó con maletas de aceitunas y jamón, y una terapeuta en Tou, para que habléis de vuestros sentimientos. La sesión fue un campo de minas, mi suegra, potencial, llorando por tradiciones perdidas, yo defendiendo nuestro derecho con citas de la Constitución española sobre igualdad. Noelia me dio su voz un puente entre Andalucía y Castilla. Mamá, el amor no se hereda como la bodega. Se elige como yo elegí a Patricia. El clímax emocional llegó cuando doña Carmen confesó su propio secreto, una juventud reprimida, un amor por una amiga en los años 70 silenciado por el franquismo. Yo también traicioné, hija. A mí misma. Lágrimas colectivas, abrazos torpes y un entendimiento frágil. Aquel día, en la cocina perfumada a ajo y comino, comimos paella mixta, un símbolo de fusión, y por primera vez, vi en los ojos de mi suegra no juicio, sino empatía. Con el pasado exorcizado planeamos una ceremonia íntima, no en la catedral, sino en el jardín de la isla, con el río como testigo y solo 20 invitados. El vestido fue sencillo, de lino blanco, y el de Noelia, verde oliva como su piel. Intercambiamos votos escritos a mano, prometo honestidad, incluso cuando duela. El beso selló no un cuento de hadas, sino una historia real, de traición oída, escándalos vividos, y amor ganado a pulso. La vida postboda fue un tapiz tejido con hilos de cotidianidad y maravillas pequeñas. Nos mudamos a una casa en Villayuda, un pueblo dormido a las afueras de Burgos, con un huerto donde plantamos tomateras y romero, Andalucía en Castilla. Yo seguí enseñando, pero ahora incorporaba mi historia a las clases. La historia no son solo reyes y batallas, sino amores silenciados que cambiaron el mundo. Los alumnos, de ojos curiosos, preguntaban sobre la novia de la catedral, y yo respondía con honestidad, el escándalo nos hizo fuertes. Noelia floreció como escritora. Su primer libro, Sombras sevillanas, exploraba la represión queer en el sur, con ecos de Lorca y un prólogo mío. Presentaciones en la Feria del Libro de Burgos, donde firmaba rodeada de admiradoras que la miraban como a una heroína. Nuestra intimidad era un santuario, mañanas de café en la terraza, tardes de lectura compartida bajo la pérgola, noches donde el tacto era lenguaje suficiente. Eres mi verso libre, me decía, citando a su poeta favorita, y yo respondía con un beso que sabía a eternidad. Pero ningún final feliz es inmune a sombras. El nuevo conflicto surgió de lo interno, mi lucha con la infertilidad. Habíamos soñado con una familia, adopción, quizás un hijo de mi vientre, pero chequeos en la clínica de Valladolid revelaron un útero rebelde, herencia de mi linaje. Es como si el destino me negara la maternidad por mi audacia, lloré una noche acurrucada en el sofá. Noelia, práctica como una maestra andaluza, me consoló, la familia no se mide en sangre, amor. Se construye en elecciones. Decidimos adoptar, un proceso laberinto en la burocracia española. Visitas a hogares de acogida, entrevistas con psicólogos que escudriñaban nuestra estabilidad emocional, el escándalo pasado como obstáculo. 2 mujeres casadas con un historial público de drama. ¿Están preparadas?, preguntó una trabajadora social, su pluma suspensa como una espada de Damocles. La rabia bulló, ¿acaso los heterosexuales no tienen divorcios escandalosos? Noelia me calmó, su mano en mi rodilla un ancla. El proceso nos unió más, revelando profundidades psicológicas insospechadas. En sesiones de terapia, exploré mi síndrome de traición, como el oído en la sacristía había sembrado semillas de duda eterna. El perdón es un acto diario, me dijo la terapeuta, una mujer de Burgos con acento norteño y sabiduría de monja. Noelia confesó su miedo al rechazo familiar, heredado de doña Carmen. Juntas hilamos una red de apoyo, grupos de madres lesbianas en Madrid, donde compartimos vinos y miedos. La sorpresa llegó en forma de una niña de 5 años, llamada Alba, cabello rizado como el mío, ojos marrones como los de Noelia, abandonada por padres en crisis. La primera visita fue magia, Alba dibujando en nuestra cocina,
riendo con las gallinas del corral. Mami, ¿puedo quedarme?, preguntó y mi corazón se deshizo. El papeleo fue arduo, burocracia castellana, lenta como el río en sequía, pero 6 meses después, Alba era nuestra. La ceremonia de adopción en el juzgado fue discreta, pero para nosotras, un triunfo mayor que cualquier boda. Alba trajo caos y alegría, mañanas de cuentos en español con toques de flamenco, tardes en el parque del castillo donde escalaba murallas imaginarias. Somos guerreras como las de la tele, gritaba, blandiendo una espada de madera. Noelia le enseñaba sevillanas, yo historias de condestables medievales. Pero la maternidad avivó viejos fantasmas, noches en vela donde dudaba de mi capacidad, sueños donde oía de nuevo la traición. Eres la mejor mamá, Patri, me decía Alba, besando mi mejilla, y el mundo se enderezaba. Un nuevo escándalo acechó cuando un tabloide revivió nuestra historia, la pareja del escándalo ahora con hija, felices o fingiendo. Paparazzi en las puertas de la escuela, llamadas anónimas. Reaccionamos con dignidad, una entrevista conjunta en TVE, donde defendimos nuestra familia. El verdadero escándalo es juzgar el amor ajeno, dije, con Alba en brazos. La respuesta fue un aluvión de apoyo, cartas, donaciones a causas LGTB, incluso una invitación al Orgullo de Madrid como abanderadas. Doña Carmen, ahora abuela postiza, visitaba con maletas de dulces, polvorones y mantas bordadas. Alba es un milagro como vosotras, admitía, sus ojos suavizados por el tiempo. Mi familia se adaptó, mi madre tejiendo jerseys para la niña, mi padre contándole leyendas de numantinos. El círculo se cerraba, humanizando heridas. En el 2º aniversario organizamos una fiesta en el espolón, amigos, familia, el río testigo. Alba lanzó pétalos, Laura dio un discurso hilarante sobre traiciones que salen bien. Bajo las luces de la catedral, ahora aliada, no escenario de dolor, bailamos un vals torpe, riendo de nuestros errores. De cuento de hadas a escándalo, y de escándalo a realidad, brindé con Noelia. Ella, con ojos brillantes, respondió, y la realidad es mejor porque es nuestra. Años después, Burgos nos vio envejecer con gracia, como el vino en sus bodegas. Alba creció en una adolescente de 15 años, con el fuego de su madre andaluza y la tenacidad castellana mía, capitana del equipo de debate en el instituto, defensora acérrima de derechos queer. Mamis, ¿por qué no contáis vuestra historia en un podcast?, sugirió una tarde, mientras picábamos endrinas para licor. Así nació Voces de la Traición, episodios donde revivíamos el drama con humor y profundidad, invitados como activistas y hasta Doña Carmen, que confesó sus prejuicios con voz temblorosa. El podcast fue un éxito, descargas desde Barcelona a Bilbao, debates en foros sobre perdón y resiliencia. Pero el verdadero clímax psicológico llegó cuando Alba descubrió las fotos de Carmen. Encontradas en un cajón olvidado, las miró con ojos curiosos, ¿esto fue el escándalo? Nos sentamos las 3 en el porche, el sol poniéndose sobre la sierra. Sí, cariño. Fue dolor pero también lección, expliqué mientras Noelia añadía, el amor vence cuando se enfrenta a la verdad. Alba, sabia más allá de sus años, abrazó, sois mis heroínas. Sin eso, no estaría aquí. El conflicto final fue sutil, interno, mi diagnóstico de cáncer de mama, un susurro en una consulta de Valladolid. Etapa temprana, tratable, dijo el oncólogo, pero el miedo fue un tsunami. Noelia se convirtió en mi roca, acompañándome a quimios, cocinando caldos reconfortantes, leyendo poemas de Machado en las noches de náuseas. No te dejaré sola, como prometí, juraba, su mano en la mía durante sesiones de radioterapia. Alba, valiente, dibujaba tarjetas, mami fuerte como una muralla. La enfermedad profundizó nuestra humanidad. Visité la Cartuja de Miraflores, orando no por milagros, sino por paz. Amigas como Laura organizaron vigilias, la comunidad LGTB de Burgos nos inundó de apoyo. En remisión, salí cambiada, más vulnerable, más agradecida. El cáncer me enseñó que la traición al cuerpo duele, pero el amor lo cura, escribí en un ensayo que se viralizó. Hoy a los 40, miro atrás sin rencor. Noelia y yo, canosas pero radiantes, paseamos por el Arlanzón con Alba, ahora estudiante en Salamanca. El escándalo de la catedral es anécdota en cenas familiares, lección en charlas TED. Convertimos el hada en escándalo y el escándalo en legado, le digo a Noelia en nuestras noches de confidencias. Ella, con arrugas que narran nuestra historia, responde, y el legado es amor, puro y humano.
En Burgos, ciudad de piedras eternas, nuestro cuento no terminó en boda ni traición, sino en una vida tejida de perdones y abrazos. Un final humanista, no perfecto pero real, como el latido de un corazón que una vez roto, late más fuerte.